Perdonen, creo que ya estamos. Um, Listo. Entonces estábamos en la creación de la clase persona. A ver, ¿qué había dentro de la clase persona? Teníamos este código de acá. Buenísimo, gracias. Ahí estamos, eso es lo que teníamos. Y el main que lo vamos a seguir trabajando el día de hoy. Eh, Todos tienen el código, ¿verdad? La mayoría. Entonces, retomando esto, teníamos una clase persona que habíamos dicho que nos iba a servir para manipular el valor de los campos que íbamos a escribir y a leer del archivo. Una de las cosas que les había hecho mucho énfasis la semana pasada es que no es que vayamos a escribir toda la clase dentro del archivo, ni es que vayamos a leer toda una clase del archivo. Esto refiriéndome a la clase persona. Lo que vamos a hacer con esa clase persona es únicamente facilitarnos eh, el manejo de los campos de cada uno de los registros. Ahora vamos a ver cómo. Eh, Adicionalmente, habíamos comentado que este programa iba a estar un poco más ordenado de lo que estuvo el archivo de acceso secuencial. Sin embargo, si deseamos ordenar el archivo de acceso secuencial de la misma manera como lo estamos haciendo con este, es posible hacerlo. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, em, tenemos la clase persona, ya dijimos para qué la vamos a utilizar. Tenemos el main. El main es donde vamos a estar instanciando nuestros objetos. Vamos a crear una nueva clase. El objetivo de la nueva clase que vamos a crear es el gestionar las operaciones que realizamos sobre el archivo. Por ejemplo, dentro de la nueva clase que vamos a crear ahora, va a estar nuestro método para abrir el archivo, para cerrar el archivo, para escribir registros, para leer registros, para actualizar registros, o sea, todo lo que esté relacionado directamente con el manejo del archivo. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a nuestro proyecto, clic derecho sobre el cubo amarillo y seleccionamos la opción de New. De New seleccionamos Java Class y listo. Ahora acá seleccionemos escribamos el nombre. El nombre que le vamos a poner es tururú. Le vamos a poner acceso aleatorio. Sí, acceso aleatorio. Eh, Miren, acceso aleatorio y acceso secuencial son sinónimos. Perdón, acceso aleatorio y acceso directo son sinónimos. Entonces, si escribo o digo aleatorio, es lo mismo que un archivo de acceso directo, ¿de acuerdo? Bueno, pero ya les dije que es directo, entonces le voy a poner esto directo. Acceso directo. Finish.
Ok, entonces ahora tenemos tres clases. Tenemos la clase persona, me va a ayudar a manipular los valores de los campos de cada registro. Tenemos la nueva clase, acceso directo. Esta clase lo que va a hacer es permitirme manipular el archivo de acceso directo, entendiendo por manipular las operaciones de lectura, escritura, modificación, eliminación. Y tengo la clase archivo acceso directo, sección B, que es donde va a estar mi main. ¿Sí? Es la ejecución principal de mi programa. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Odales dice si pudiese repetir, ok. Si pudiese repetir, ¿qué? Perdón. Ok, ok, muy bien. No hay problema. ¿Alguien más? Todo está bien, jóvenes. Va, continuemos, pues. Eh, Lo primero que vamos a hacer es crearle un constructor a la clase acceso directo, a la nueva clase, a la que acabamos de crear. Con la cual estamos claros cuál es su objetivo, ¿verdad? Voy a interpretar el silencio como un sí. Va. Entonces, creemos el constructor. El constructor dijimos que iba a tener el mismo nombre que la clase y no iba a retornar ningún dato, ¿sí? No lleva ese indicador de qué es lo que retorna. Entonces, este constructor lo que va a hacer es establecer el tamaño máximo que puede tener cada registro. O sea, nos va a estar definiendo cuál es el tamaño o el espacio reservado, mejor dicho, en el archivo para cada registro. Y vamos a definirlo en una propiedad que se llame tamaño variable. No, tamaño registro. Y vamos a decir que cada registro va a tener reservado dentro del archivo de acceso directo 80 bytes. Eso es lo que significa este número 80. Entonces digamos acá que establece la cantidad de bytes que se reservarán para cada registro dentro del archivo. Muy bien. Entonces acá me da un error porque obviamente todavía no está declarada la propiedad. Entonces declaremos la propiedad. Dijimos que todas iban a ser de tipo privado. Vamos a decir que, perdón, iban a tener un modificador de acceso privado, o sea que nadie las iba a poder acceder. Va a ser de tipo entero y se llama tamaño registro. Listo. Ok. Entonces, recordando lo primero que explicamos de archivos de acceso directo, sabemos entonces que todos los registros deben de tener un mismo tamaño reservado dentro del archivo. En este caso estamos diciendo que ese tamaño reservado va a ser de 80 bytes. Y ese valor de 80 lo está almacenando esta variable tamaño registro que es de tipo entero. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Ok. Ahora creemos entonces nuestro primer método. Cuando estuvimos trabajando archivos de acceso secuencial, decíamos que estos archivos iban a tener que íbamos a tener que realizar un par de operaciones fijo cada vez que fuéramos a trabajar con un archivo. ¿Alguien se recuerda cuáles eran esas dos operaciones que de ley tenemos que trabajar para todos los archivos?
No, eso es respecto al acceso de la clase. Sumar el contador, eso lo vamos a hacer, pero eso es propio de los archivos de acceso directo. Ahora algo que sea compartido entre los archivos de acceso secuencial y acceso directo. Y por todos los archivos que vayan a trabajar en todos lados. Excelente. Eso era lo que habíamos dicho que teníamos que hacer para todos los archivos. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestro método para abrir el archivo. Vamos a poner abrir, crear el archivo. Ok. Entonces le vamos a llamar a este método public void crear archivo. Llamémosle solo así. Ok, muy bien. Ahora, por organización del archivo, nosotros vamos a permitir que el nombre del archivo o el archivo que vayamos a crear o abrir sea parametrizable. Quiere decir que a este método va a llegar un parámetro y en función del parámetro que llegue se va a realizar la apertura del archivo. ¿De acuerdo? El parámetro que se va a recibir es una variable de tipo file. ¿Se recuerdan de la clase file que vimos cuando empezamos a platicar de archivos? Entonces acá vamos a recibir un parámetro de ese tipo, de tipo file. ¿De acuerdo? Y este nos va a indicar cuál es el archivo que queremos abrir. Aquí me da un error porque file no ha sido importada todavía a la clase. Entonces le damos clic al globito amarillo y seleccionamos la opción de Add Import for Java IO File. Entonces cuando hacemos eso, lo que hace es agregarnos esta línea aquí arriba, la línea 8. ¿Hasta aquí estamos todos? Ok, vamos a ver. Continuemos entonces. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir dentro de este archivo? Si ustedes se recordarán, esta clase file me puede representar dos cosas. Me puede representar un archivo o me puede representar un directorio. Para el programa me interesa que esa variable archivo me represente únicamente un archivo y que en dado caso me esté representando un directorio no sería lo que yo deseo, entonces puedo generar un mensaje de error, en dado caso sea un directorio. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a verificar que la variable archivo no sea un directorio. Ok. Entonces, para esto voy a utilizar un if y voy a utilizar este parámetro archivo, que es un objeto de tipo file. Y voy a poner, primero, verificar si el archivo existe. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un archivo punto y ahí accedo a los métodos de la clase file y voy a utilizar el método exist. ¿Qué es lo que hace ese método? Dice que verifica si el archivo o directorio denotado por la ruta existe. ¿Y qué retorna? Dice que retorna verdadero si y solo si el archivo o directorio existe. De otra manera va a retornar falso. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que vamos a hacer es validar si existe.
Si el path existe, o el valor que es el archivo que está siendo representado por esta variable, y adicionalmente archivo punto, y voy a utilizar el método isDirectory. ¿Qué es lo que hace ese método? Miremos. Dice que verifica si el archivo al que se refiere la ruta que se le está enviando es un directorio. ¿Qué es lo que retorna? Retorna verdadero si y solo si el archivo denotado por la ruta existe y es un directorio. De lo contrario va a retornar falso. Muy bien. Entonces, si el parámetro que me están enviando existe y adicionalmente ese parámetro que me envían es un directorio, entonces yo voy a lanzar un mensaje de error, porque yo no quiero trabajar con directorios, yo necesito trabajar con archivos, ¿de acuerdo? Entonces, si estos dos son verdaderos, entonces lo que quiero hacer es lanzar un error. Entonces vamos a agregar la instrucción throw new y vamos a lanzar una exception. Ok. Dentro de los paréntesis vamos a escribir el mensaje que deseamos que se muestre en el error. En este archivo lo que yo quiero hacer es mostrar el nombre del archivo que me dieron como parámetro. Entonces va a ser archivo.getName y se lo voy a concatenar al texto no es un archivo. Entonces supongamos que este archivo me está representando a un archivo que se llame, a una carpeta que se llame mi directorio. Entonces cuando se muestre el error va a aparecer acá mi directorio no es un archivo. ¿De acuerdo? Aquí nos da una excepción porque dice que no existe la clase IOException. Entonces lo que hacemos es darle clic al globito otra vez. Y no me está mostrando lo que necesito. Entonces hagamos lo siguiente. Cortemos esto, control X. Y ahora en el error que queda, démosle otra vez clic al globito. Y seleccionemos la opción de Add Import for Java IOException. Cuando le demos clic a eso, lo que va a ocurrir es que se va a ver agregado la línea 9 aquí arribita. Un import para el Java IOException. Ahora sí puedo volver a pegar aquí esto. Y listo. Va. Ahora me sigue marcando un error. Y dice que el error es porque estamos utilizando porque estamos lanzando un error desde el método. Y si yo lanzo un error desde el método, la firma del método debe de indicar que este método puede retornar un error. Entonces démosle clic a la opción de Add Throws Clause for Java IOException. Y lo que va a hacer ahí es agregarnos esta línea de acá. Y eso lo que nos indica es que este método puede retornar un error de este tipo. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que les llame la atención, que les dé curiosidad? ¿Sí? Como por ejemplo, perdón. Ah, ok. Acá. Ok, buenísimo. Fíjese que, bueno, y fíjense todos, que esto no es un parámetro, ¿sí? Si vemos nosotros qué significa throws, aquí está el translate,
y la palabra es throws. Entonces, throws se puede traducir como lanzar. Throws. Se puede traducir como lanzar. ¿Sí? Aquí está abajito, donde dice verbo lanzar. Entonces, ¿cómo se entiende lo que estamos escribiendo acá en la línea 23? Dice que tenemos un método que es público, que no retorna ningún valor, que su nombre es crear archivo, que va a recibir como parámetro una variable de tipo file. Esa variable dentro del método se va a llamar archivo y adicionalmente le estamos diciendo que este método puede lanzar un error de tipo IOException. Entonces esto no es de que estemos nosotros recibiendo un nuevo parámetro, sino que aquí le estamos avisando a Java de que este método de acá, ¿sí?, puede lanzar un error de este tipo. Como que este método puede lanzar este error. ¿Sí? ¿Y cómo es que puede lanzar ese error? Con lo que llevamos ahorita, con este throw new, con el throw. ¿Qué es lo que hace el throw? Lanza. Esto lo dejé en mayúscula. Lanza un error. ¿Sí? Y en este caso, ¿de qué tipo es el error que está lanzando? De este tipo que tenemos aquí. Yo creo que esto me... Voy a probar a hacer algo, mucha. A ver si no arruino esto. Creamos una nueva variable, ¿sí? Un nuevo objeto. Entonces ahí estamos creando un nuevo objeto de tipo IOException. Y el IOException es un error. No sé si me explico. Ay, Dios. Tu. Qué risa ustedes. Ahí estamos. Ok. Sí, me doy a entender. Yo creo que fue Sofía la que preguntó. Ok, ¿y para los demás? Eric dice que le tira error. ¿En qué te tira error, Eric? Ok, ya mírate si tu programa tiene esta línea. Ok, si está en mayúscula la I, está en mayúscula la O y la E, ¿sí? Y tenés también esta parte de acá, la que estoy marcando ahorita. Estamos. Ok, perdón. Ok, ¿alguien más? Para José Daniel, las mismas revisiones que acabamos de hacer con Eric. Que el I o E esté en mayúsculas, que esté esto de acá, lo que está marcado ahorita,
y que adicionalmente hasta arriba haya un import de java.io.io exception. ¿Sí tienes todo eso, José Daniel? Ok, buenísimo. ¿Alguien más? ¿Seguimos? Sí, magnífico. Entonces, les quiero mostrar qué es lo que tenemos hasta ahora. Hasta ahora la funcionalidad que tenemos es que en nuestro método crear archivo se va a hacer una variable de tipo file. Se va a verificar si esa variable, el archivo al que hace referencia existe. Y adicionalmente se va a ver que el archivo al que hace referencia sea un directorio. Si esas dos condiciones dan como resultado verdadero, entonces lo que va a hacer es lanzar un error. Pongámoslo a prueba. Vamos a la carpeta en donde tenemos nuestro proyecto. Es esta. Aquí. Y creemos una carpeta. Sí, aquí está la carpeta de mi proyecto. Aquí están todos mis proyectos de NetBeans. Voy a acceder a este. Y voy a crear un nuevo folder. Le voy a poner de nombre mi directorio. Ahí estamos. Entonces, ¿esto qué es? Es una carpeta, mucha, no es un archivo. Entonces, si yo vengo al main y dentro del main, dentro del método main, ¿sí? Estoy adentro de este método main, yo creo un nuevo objeto de tipo acceso directo. Vamos a ponerle acceso directo, otra vez acceso directo, solo que con la inicial minúscula. Va a ser igual a new acceso directo. Con eso yo acabo de crear un objeto del tipo de la clase que estamos trabajando ahorita, ¿sí? Y quiero hacer que acceso directo voy a utilizar el método crear archivo. Como parámetro dijimos que estaba esperando un archivo, entonces lo que le voy a enviar como parámetro es un new para crear un nuevo objeto de tipo file. Sí, porque eso es lo que espera un objeto de tipo file. Entonces aquí le puedo dar de una vez new file. Ahora, este new file espera como parámetro el nombre del archivo o la ruta del archivo. Para ejemplificar la funcionalidad que tenemos, yo le voy a dar el nombre del directorio. Entonces va a ser mi directorio. Y le puedo dar únicamente el nombre del archivo porque lo tengo dentro de la misma carpeta de mi proyecto, ¿verdad? Si lo tuviera en otro lugar tendría que darle toda la ruta del archivo. Pero en este caso, como está dentro del mismo lugar en donde se está ejecutando mi programa, únicamente necesito darle el nombre del directorio. Entonces acceso directo, punto crear archivo, new file, mi directorio. Me da error porque no hemos importado la clase file. Entonces le damos clic al bombito y le damos add import for java io file. Entonces ahí lo que hace es agregarnos esta línea aquí arriba, la línea 8. Y ya no nos muestra el error por esa razón. Ahora me dice el siguiente error. Dice que hay una excepción de tipo IO, exception, que es la que yo indico que voy a retornar acá, que era la pregunta de Sofía. Y me dice que yo debo que ese error debe de ser capturado o que yo debo de colocar mi instrucción dentro de un try catch. Entonces le doy clic al globito y lo que voy a hacer es seleccionar la opción de Surround Statement with Try Catch. ¿Sí? Surround Statement with Try Catch. Y ahí estamos. Ok.
Entonces la línea de código que escribimos me la va a dejar encerrada dentro de un try y seguido del catch. Solamente recordatorio, como dijimos que iba a funcionar esto, Java va a intentar ejecutar el bloque de código del try, y si el bloque de código que está dentro de try, que es el de la línea 28, me da error, entonces lo que se va a ejecutar es el bloque de código del catch. Esa es la funcionalidad del try catch. Entonces, ¿qué deseo hacer si me da error la ejecución de esta línea? Lo que quiero hacer es hacer un system.err.println. Voy a imprimir un error que diga error al abrir el archivo. Ahora, esta variable que ustedes ven acá, el EX que está en el catch, es catch y dentro de paréntesis ahí está la clase IOException otra vez y una X. Esta variable EX, que es un parámetro, lo que recibe es el objeto que yo estoy lanzando desde aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí les dije que estaba creando un objeto. Entonces este objeto IOException que yo creé aquí es el que se va a recibir aquí como parámetro, ¿sí? En el catch. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Hacer una x.getMessage. Y este método getMessage lo que va a hacer es obtener este valor de mensaje que yo dejé en donde creé el nuevo objeto. Ok. Y ahí debiese de funcionar. Ahora solo creo que hay algunos comentarios por ahí. Miremos, Herbert Felipe dice que no dio la opción de crear el try catch. Eso fue aquí, ¿verdad? En esta línea, Felipe. Herbert. Ok. ¿Qué error te muestra cuando le das clic a la burbujita, al bombito? ¿Qué opciones te da? Ok, la primera. Ok, Ajá. Ok. Duda. ¿Esta línea la tenés? ¿Y esa no te da error? Ok. Este nombre que colocaste acá es el mismo que el que está aquí adentro, lo que está marcado en amarillo. Lo que está en azul es lo mismo en amarillo en tu proyecto. Ok, ese es el error. Ahora, ¿qué opciones te da? Ok. Eh, Aquí en esta línea sí tenés en mayúscula. Esta ya no te dio error, ¿va? Ok, solo tenés error aquí. Eh, Utilizás la variable con minúscula y le pusiste un punto. Hace lo siguiente. Baja, y esto es solo para Herbert.
Da un enter y abajo escribí otra vez el nombre de la variable que tenías arriba y dale un punto. Cuando le des el punto, ¿qué opciones te despliega? Selecciona esa. ¿Ya? Va. Ahora que seleccionaste esta, dentro de los paréntesis, escribí este texto de aquí. Y lo que está en anaranjado, colocarle el nombre que vos le hayas puesto al directorio que creaste en tu carpeta de NetBeans. Por ejemplo, yo creé una carpeta que no existía que se llama mi directorio, entonces ese es el mismo nombre que consigné aquí. ¿Se dejó? ¿Y ahora qué error te marca? Throws. No, ahí la que tenés que seleccionar es la de Surround Statement with Try Catch. Ahora sí te apareció, ¿ah? Ok, listo, ¿ya no hay más errores? Ok, y esta línea la tenés que cambiar. Esta, si te das cuenta, es diferente la que está en tu código que la que está ahorita en pantalla. Entonces, elimina la que te generó en automático y escribí esto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Ok, buenísimo. Ahora por ahí alguien más escribió. Manuel, si se puede explicar el x.getMessage. No me quedó claro su funcionalidad. Ok, va. Ese tema no está relacionado directamente con lo que estamos viendo que son archivos, pero igual si querés rapidito lo vemos. Voy a cambiar un ratito, Herbert, pero ahorita regreso. En el método que estamos construyendo en nuestra nueva clase, nosotros verificamos el parámetro que nos están enviando como entrada, ¿sí? Que es esto que tenemos aquí entre paréntesis. Si esta variable archivo que me enviaron existe, o sea, significa que sí es un path válido, sí me representa un archivo válido. No, sería una ubicación, me representa una ubicación válida. Y adicionalmente, ese archivo es un directorio, es lo que hacen estos dos métodos, el exist, verifica si existe, y el isDirectory, verifica si es un directorio. Si ambas me retornan el valor de verdadero, significa que el path que me dieron de entrada me representa un directorio. Pero para mi programa, para lo que nosotros necesitamos, no queremos manipular directorios. Lo que queremos manipular son archivos. ¿Sí? Entonces, si estos dos son verdaderos, yo debiese de mostrar un mensaje de error, indicando que, en este caso, que el nombre o del archivo que me dieron no es un archivo, sino que es un directorio. Porque habíamos dicho cuando empezamos a ver archivos, que la clase file me podría representar archivos y me podría representar directorios.
Entonces, si me representa un directorio, yo voy a lanzar un error, que es este mensaje de error que tenemos acá. Pero ¿cómo hago para lanzarlo? Para lanzarlo, yo creo una instancia de un objeto yo creo una instancia de la clase IOException. Es lo que estamos haciendo con esto que estoy marcando aquí en azul. El new crea nuevos objetos, ¿sí? Y aquí está creando un nuevo objeto de tipo IOException. Y yo como entrada al constructor de ese IOException le estoy dando este mensaje de error. Entonces, cuando el nuevo objeto se cree, el nuevo objeto de tipo IOException se cree, yo estoy inicializando el objeto con este mensaje de error. Significa que ahora ese nuevo objeto que yo creé va a llevar consigo este mensaje de error. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí voy bien, Manuel? ¿O hay algo que no me haya explicado bien? Ok, entonces, dijimos que acá creo el nuevo objeto y el throw lo que hace es lanzarlo. Entonces yo aquí lanzo este objeto que creé. ¿De acuerdo? Pero el objeto que creé es un objeto de tipo excepción. Es como un error, ¿sí? Entonces, cuando yo lanzo ese objeto error, lo que ocurre es que cuando se hace, como yo lo lanzo desde este método, crear archivos, si te das cuenta es el mismo. Vamos a mover esto para acá. Ok. Entonces, si te das cuenta, el método en donde está ese código que estamos verificando es crear archivo. Entonces, cuando yo llamo a crear archivo desde el main, si hubiese algún error dentro de esta llamada, ¿qué va a pasar? Me van a lanzar un objeto de tipo IOException. Si me lanzan un objeto de tipo IOException, significa que hubo un error en la ejecución de esta línea. Y dijimos que cuando el bloque de código de try daba error, ¿qué era lo que se ejecutaba? Se ejecutaba el catch, ¿sí? Ok. Entonces, yo tengo un catch que va a recibir como parámetro un objeto de tipo IOException, ¿sí? Y le va a dar de nombre a ese parámetro o a esa variable EX. Entonces, EX es un objeto de tipo IOException. Si esto da error, el método que estamos creando, ¿qué tipo es el objeto que me va a lanzar de error? IOException. Entonces, cuando venga el catch, va a ver que el error que se lanzó fue de tipo IOException y lo va a capturar este catch, porque coincide el tipo del objeto del error con el tipo de objeto de error que yo lancé aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el objeto que se lanzó, que es todo esto de aquí, lo va a recibir esta variable x. ¿De acuerdo? Entonces, como a esta variable, a este objeto IOException, yo lo inicialicé con este valor, ¿sí? Con ese error que les había comentado, yo puedo obtener ese valor ya sabiendo que el x me representa el objeto IOException que se lanzó del método y utilizar el método getMessage del objeto x que es de tipo IOException. ¿Y qué es lo que va a obtener en el getMessage? Lo que va a obtener ahí es el mismo mensaje de error con el que yo inicialicé ese objeto IOException. No sé si me explico. Ok. Entonces, veamos la ejecución. Recordatorio, dentro de la carpeta de mi proyecto, yo creé una carpeta que se llama mi directorio.
Y dentro del código que estoy trabajando, yo estoy diciendo que crear archivo va a recibir como parámetro una nueva instancia de la clase file que está haciendo referencia al directorio que yo acabo de crear. Si se dan cuenta, el nombre es el mismo. Y no coloco la ruta del archivo aquí porque está dentro del mismo proyecto que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Entonces acá me debiese demostrar un error. Y en efecto, me muestra el mensaje de error al abrir el archivo. Si se dan cuenta, ese es el mensaje que yo dejé aquí. Y después me aparece el texto, mi directorio, que es el nombre que le dimos, no es un archivo. Entonces, este mensaje que se generó de acá, que se mostró ahí, perdón, es generado dentro del método crear archivo cuando inicialice el mensaje, que es este que está aquí, que es el archivo .getName, que es mi directorio, no es un archivo. ¿Dudas al respecto? Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Vamos bien? Excelente. Continuemos entonces. Aquí yo ya verifiqué si el parámetro que me estaban dando era un directorio o era un archivo. Si es un directorio, va a lanzar un error y cuando lanza este error, ahí termina todo. Ahora, si no se lanza este error, significa que el archivo existía y que el archivo no era un directorio. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo proceder a hacer la apertura de mi archivo. Aquí vamos a utilizar una nueva clase que me permite manipular archivos de acceso directo. ¿Cuál va a ser esa nueva clase? Va a ser la Random Access File. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es venir hasta acá donde creamos la variable tamaño registro y debajo de ella vamos a crear una nueva variable que sea privada, que sea de tipo random access con doble C y doble S, random access file. ¿Sí? Y le vamos a poner de nombre a esa variable flujo. ¿Y qué me va a representar esa variable flujo? Me va a representar el archivo que yo quiero trabajar de manera directa. Que yo quiero trabajar con acceso directo. ¿Sí? Entonces acá me muestra un error, indica que no existe esa clase, que no se ha importado la clase. Entonces le damos clic al globito y seleccionamos la opción Add Import for Java IO Random Access File. Y listo. ¿Qué hizo ahí? Nos agregó esta línea 10 que tengo marcada. Muy bien. Entonces ya tengo también la representación del archivo. Entonces, a esta variable flujo, que es de tipo Random Access File, yo le voy a asignar un nuevo objeto de tipo Random Access File. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el constructor de Random Access File, uno de sus constructores, espera dos entradas. La primera entrada es el objeto de tipo file que represente al archivo, que para nuestro caso es archivo, ¿sí? Y espera también el modo en el que deseamos aperturar el archivo, ¿sí? Nosotros le vamos a decir que es de lectura escritura y eso lo representamos con una R de read y con una W de write. ¿Qué es lo que hace este modo RW?
lo que hace ese modo es abrir el archivo para lectura y escritura. Si el archivo no existe, lo crea. Y si el archivo sí existe, entonces solamente lo abre. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta acá? Aquí vamos a crear el archivo si es que no existe, ¿sí? Con esto que tenemos acá. Pero si el archivo ya existe, entonces únicamente lo abre. Ahora van a ver. ¿Alguna otra duda? Va, continuemos entonces. Habíamos, si se recuerdan también de lo que platicamos al introducirnos archivos de acceso directo, dijimos que iba a existir un contador, que lo comentó ya uno de sus compañeros al inicio de la clase de hoy, y es el contador que va a indicar cuántos registros hay dentro del archivo, ¿de acuerdo? Entonces, como parte de este método, nosotros vamos a realizar esa operación también. Vamos a determinar la cantidad de registros dentro del archivo. Muy bien. Ese contador va a ser una propiedad también privada de tipo entero y le vamos a llamar cantidad registros. Muy bien. Ahora, ¿cómo determinamos esa cantidad de registros? Resulta que esta clase random access file, que es el tipo de la variable flujo, tiene un método que se llama length, ¿sí? Y length es como que la longitud. ¿Qué es lo que va a retornar ese método? Retorna el tamaño, por decirlo así, del archivo. Dice que retorna el tamaño del archivo. ¿Y qué es lo que retorna? Dice que el tamaño del archivo medido en bytes. O sea, nos dice cuántos bytes mide el archivo. ¿Sí? Ahora, conociendo yo el tamaño del archivo, ¿cómo podría ser para saber cuántos registros hay ahí? Si ya sé si ya sé que tengo el tamaño del archivo. ¿Dividirlo dentro de cuánto? Perfecto, muy bien. Lo vamos a dividir dentro de 80, que es el tamaño que nosotros vamos a estar reservando para cada uno de los registros. Independientemente si el registro ocupa menos de los 80 bytes, nosotros siempre vamos a dejar los 80 bytes, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, que siempre íbamos a tener un tamaño establecido. Lo que sí no podemos hacer es escribir registros que midan más de 80 bytes, ¿va? Entonces acá yo lo puedo dividir por el tamaño de registro. Ok, ahora ocurre lo siguiente. Supongamos que yo tengo escrito
para hacerlo así sencillísimo, un registro, ¿sí? Yo tengo en teoría reservado un espacio de 80 bytes. No en teoría, sí lo tengo reservado. Un tamaño de 80 bytes. Y resulta que el registro que yo escribí no mide 80 bytes, sino me lo voy a inventar, mide 40. Que es como que la mitad. ¿De acuerdo? Pero el siguiente byte, el siguiente registro que yo escriba, ¿cuánto va a medir? Otros 80 bytes. Y yo lo voy a empezar a contar ¿desde dónde? Desde donde terminó el anterior. ¿De acuerdo? Magnífico. Solo quería que tuvieran eso en mente. Ahora, si yo tengo mi archivo ahorita en este estado, si tengo solo un registro que ocupó 40 bytes de los 80 que están reservados, en verdad, ¿cuánto mide mi archivo? ¿Mide 80 bytes o mide 40 bytes? ¿Alguien más? Muy bien. Ahora, vean lo siguiente. Cuando yo escribo los campos y los campos miden 40 bytes, ¿cómo van a terminar ocupados los otros 40 si yo solamente escribí 40 bytes? Estamos hablando solo de un registro, ¿sí? Cuando hay solo un registro, en verdad el tamaño del archivo es el tamaño del registro, que son 40, ¿sí? Cuando solo hay uno. Este es el caso específico de uno. Entonces, si mi archivo mide 40, porque, o sea, los 80 yo los reservé, pero de esos 80 yo únicamente utilicé 40, entonces son 40 los que están usados. Y mi archivo, por lo tanto, mide 40 bytes. Si yo hago la operación de dividir 40 dentro de 80, ¿cuál es el resultado? 0.5. ¿Sí? Entonces, ese 0.5 me indica que hay un registro o que no hay ningún registro. Debiese de decir que hay uno, sin embargo, matemáticamente me dice que hay 0.5 registros. Entonces, ¿cómo hago para que esto, cuando encuentre una parte decimal, me diga que esto es igual a 1? Lo que voy a utilizar es la clase mat con su método ceil, que es de ceiling. Es el techo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer este mat.ceil? Lo que va a hacer es aproximarme el 0.5 a 1. Si esto midiera no 40 bytes, sino que midiera 25 bytes, entonces sería 25 dividido 80. 25 dividido 80, eso es 0.31. Cuando a ese 0.31 se le aplique el mat.ceil, lo que va a hacer es devolver 1 también. Entonces, este método mat.ceil siempre me va a estar retornando el techo del número que estoy revisando. Y cuando me refiero al techo, es el número entero inmediato superior al valor decimal que estoy utilizando. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ahora ocurre otra cosa más. Y es de que acá estoy dividiendo números enteros. Entonces la respuesta de dividir números enteros va a ser un número entero y ahí van a haber clavos.
entonces yo los voy a convertir a números de punto flotante. Voy a agregarles la palabra double entre paréntesis antes del nombre de la variable. Y esto lo que va a hacer es una conversión de tipos. Me va a convertir este entero en un double y me va a convertir este tamaño de registro en un tipo de dato double. ¿De acuerdo? Entonces es como que si estuviera dividiendo un número double de tipo double dentro de otro número de tipo double. El resultado de matsil es un número de coma flotante y la cantidad de registros es una variable de tipo entero. Entonces aquí necesito hacer otro casteo para que el resultado de mat.sil se convierta a entero y ya no me dé problemas al asignárselo a cantidad de registros. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahorita voy a hacer otro ejemplo con más registros de esto únicamente para que vean por qué es que cuando solo es uno ocupas una parte y no los 80. Entonces no sé si hay alguna otra duda adicional a esto que voy a explicar ahorita. Esto es con el objetivo de que el resultado sea un double. Exactamente. Es con el objetivo que siempre nos dé el decimal. Porque con ese decimal que nos dé, nosotros vamos a poder determinar, el techo de ese valor. Entonces, si me da 1.1, el techo de 1.1 es el número entero inmediato superior. Entonces va a ser 2. ¿De acuerdo? Bajo la pregunta que hacía Juan Pablo, el SIL no lo vean como una aproximación, porque recuérdense que hay una regla de aproximación que dice que si el número es mayor que de 0.5, entonces aproxímelo al siguiente. No, el SIL siempre, 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 siempre que el número que se está analizando se excede en cualquier cantidad decimal del valor exacto, lo aproxima al siguiente entero. ¿A qué me refiero? Que si ustedes tienen un número 1.001, ahí ya se excedió una milésima, creo yo, de unidad. Entonces, si ustedes le aplican a ese número el SIL, eso ya se convierte en un 2, porque ya se pasó del valor de 1. ¿Me explico? ¿Los demás? Ok, va. Entonces ahora solo explicando esta parte. ¿Por qué es que cuando solo hay un registro mide 25 bytes? Y es porque lo único que hemos escrito nosotros a ciencia cierta son 25 bytes. Yo sé que mis saltos van a ser de 80 en 80 bytes, pero con el primer registro yo solo he ocupado la cantidad de bytes de los campos de ese registro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre cuando hay más? Que creo que es lo que pudiese prestarse a confusión. Supongamos que está el mismo registro, ¿sí? Esto es lo que está escrito y si pongamos aquí reservado, y es que en verdad no es reservado, y escrito u ocupado. Ok, entonces, los registros se van a ir escribiendo de 80 en 80 bytes, pero decíamos que puede ser que los campos del registro no me ocupen todo ese espacio, sino que únicamente ocupen una fracción, como es el ejemplo que tenemos aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego otro registro más? Lo que vamos a tener sería que al final de los 80, como tengo que ir contando de 80 en 80,
voy a empezar a escribir el segundo registro al final de los 80 que están reservados entre comillas. Pero en verdad solo hay escritos 25. Cuando yo empiece a escribir el otro registro, yo lo voy a empezar a escribir en donde inicie el otro conteo de 80. ¿Sí? Y supongamos que este mide 45. Entonces, si se dan cuenta, ahora cambia el asunto. ¿Por qué? Cuando yo solo tenía un registro escrito, todo lo que yo ocupaba eran 25 bytes. Cuando ya hay dos escritos, yo ya ocupé todos estos bytes de aquí hasta que empiece el siguiente. Entonces, ahora sí ocupé yo los 80, pero porque hay otro más que le sigue. Y este más que sigue, que dejó este espacio sin uso, no es que esté ocupando todos los 80. ¿Cuántos está ocupando? Está ocupando 35. Entonces, ¿de qué tamaño es mi archivo ahorita? Es de 80 por lo que está ocupado, más lo que se desperdició, más los 35 que están ocupados. Entonces, el tamaño total ahorita del archivo es de 80 más 35, que va a ser igual a 110 bytes. No sé si con esto logro responder la duda de cuál es la diferencia entre tener un solo registro escrito y varios registros escritos. ¿Alguna duda? ¿Sí se entiende? Ay, sí, perdón, son 115, gracias. Estamos bien, mucha. Seguros. Va. Ok, continuemos entonces. Con esto yo ya creé mi archivo. Entonces, ahora lo único que voy a hacer es hacer un systemout.println. Y esto es solo informativo, no es que vaya a tener alguna funcionalidad dentro del programa, solo quiero que sea visible para nosotros la cantidad de registros. Dos puntos más cantidad de registros. Excelente. Muy bien. Entonces con esto ya tenemos creado el método para crear archivos. ¿De acuerdo? Para abrir y crear el archivo. Ahora lo que nos falta de los dos métodos que platicamos al inicio es el de cerrar. Lo que vamos a hacer entonces es un public void cerrar para crear el nuevo método. Y la responsabilidad de este método va a ser cerrar el archivo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Únicamente tomar la variable flujo y utilizar el método close. Pero como acá estamos utilizando nuevamente un archivo, y el manejo de archivos puede provocar errores, entonces nos va a pedir que agreguemos una cláusula de que este método puede lanzar un error de este tipo. Ahora, ustedes me podrán decir, mire, ¿por qué aquí lo vamos a dejar así y aquí usted creó esto? Va. Lo que ocurre es que esto
lo estoy haciendo yo de manera manual, porque aquí no es que nosotros estemos utilizando ningún método referente al archivo que pueda dar un error. Aquí sí estamos utilizando nosotros el archivo, el objeto de tipo archivo. Entonces él lanza en automático un error de este tipo al momento de encontrar alguna excepción. Sí, esa es la diferencia. Muy bien, entonces podemos probar esto. Regresemos a nuestra clase main y dentro del try agreguemos una nueva línea que sea acceso directo.close. Así abrimos y cerramos el archivo. Perdón, es punto cerrar. Ahí está. Y cambiémosle el nombre. Ahora digamos que se va a llamar personas.txt. Ahora sí vamos a crear un archivo, mucha. Entonces regresemos a nuestra carpeta del proyecto. Voy a eliminar esto porque no me va a servir. Y ejecutemos el programa. ¿Qué va a ocurrir cuando ejecutemos el programa? Se va a llamar a crear archivo. Y se le está enviando como parámetro un archivo que se llame personas.txt. Va a venir a crear archivo, recibe el parámetro, va a verificar si el archivo existe, si va a existir, va a verificar si es un directorio, no es un directorio porque ahora sí le estamos poniendo una extensión, entonces es un archivo. Entonces esto va a dar como resultado falso, entonces va a saltar a la línea 37 y nos va a crear un nuevo archivo de acceso aleatorio. Va a utilizar la variable de tipo archivo que dimos como parámetro, va a abrir el archivo en modo de lectura y escritura. Como no existe, entonces ¿qué va a hacer? Lo va a crear y después va a calcular la cantidad de registros que hay dentro del archivo. La longitud del archivo va a ser 0. Cuando se divida 0 dentro del tamaño del registro, que es 80, va a dar como resultado 0. Entonces este systemout.println nos va a dar, nos va a mostrar el valor de 0 y después va a cerrar el archivo. Y nosotros vamos a terminar acá en la carpeta del proyecto con un nuevo archivo que se llame personas.txt. Ejecutemos. Y dice que la cantidad de registros dentro del archivo es 0, como ya habíamos dicho. Solo aquí quiero mejorar el mensaje. Y aquí creo el archivo personas.txt, que está vacío porque no hemos escrito nada. Magnífico, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Sí? La variable la estás declarando dentro de acceso directo. Random access file. Ok, va. ¿El error en dónde te lo marca? Te lo marca entonces aquí. Ok, eso es porque en tu main tenés que tener esto creado. ¿Eso lo tenés? Buenísimo. Ahora verifica que este nombre que está aquí marcado en azul sea el mismo que tenés para los dos marcados en amarillo aquí abajo. Si es el mismo. Y aquí sí le estás dando un new acceso directo en mayúsculas.
Tu. No, así es. Ok, ahora otra cosa. La variable random access file la creaste dentro de la clase, ¿va? Ok, no sé si quisieras compartir tu pantalla rapidísimo. Ok, así vemos si seguimos todos en lo mismo. Todavía no, pero digo que ahorita en un ratito se va. ¿Alguien ya la logra ver? Ahí ya le diste la opción de mostrar mi pantalla, ¿va? Buenísimo. No debiese tardar en aparecer entonces. A ver. Sos Byron, ¿verdad? Detener el compartido y volverlo a hacer. Es que no aparece ni siquiera el iconito de que se está compartiendo pantalla. Ajá. Qué raro. Si querés lo vemos al finalizar la clase que si no... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 nada más. Ahí lo estabas compartiendo ya. Dale, tres. Ya te aparece. Va, miremos. Sí, dice que estás presentando. Espérame, ahora solo quiero ver si soy yo el que está mal. Ahí estás, va. Miremos tu código. Ahí está tu código. Y ahí estás en acceso directo. Ok. Flujo es igual a random access file, archivo. Subamos hasta arriba de ese archivo. Ahí estás. Java IO, random access file, flujo. Ok, buenísimo. Bajemos. Ahí para. Eh, en el primer error, en la primer burbujita roja que te aparece, pon el cursor. Y dice non-static variable flujo cannot be referenced from a static context. Tu, 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 tu. Crear archivo. Ah, sí, tiene toda la razón. Quitarle el static ahí en la línea 22. Sí, igual en el de cerrar. Gracias, Sofía, otra vez, ¿verdad? Sofía en sí, nivel. Está bien. Eh, ok, nítido. Entonces, prueben ejecutarlo y les va a crear el archivo. ¿Sí? Ok, nítido, nítido. No hay problema. Ahora vamos a empezar a ver la parte de escribir el archivo. ¿De acuerdo? Para eso, únicamente por cuestiones de orden, vamos a utilizar dos métodos. Pudiese hacerse solo en uno, pero como les digo, por cuestiones de orden vamos a utilizar los dos. El primer método que vamos a crear
va a llamar al segundo y cuando el segundo retorne un valor de verdadero, se va a hacer el incremento de nuestro contador de registros. Entonces, creemos nuestro siguiente método, que va a ser el método agregar persona. Public void agregar persona. Muy bien. Este se va a encargar de llamar al método para agregar personas e incrementar el contador de registros. Muy bien. Si yo quiero agregar una persona, voy a necesitar como entrada a la persona que quiero agregar, ¿sí? Entonces yo aquí voy a tener un objeto, perdón, de tipo persona y le voy a llamar persona. Magnífico. ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de este método? Lo que vamos a hacer es un if en donde se va a llamar al método que vamos a construir ahorita en un ratito. Y este nuevo método que vamos a construir le vamos a dar como parámetro el número de registros que existen, que es la cantidad de registros que hay dentro del archivo. Cantidad de registros. Y le voy a enviar como parámetro el objeto persona que yo estoy recibiendo acá. Este método que vamos a definir, por el que nos está dando error, lo que va a hacer es escribir los campos en el archivo, ¿sí? Entonces, este método que estamos construyendo ahorita verifica si la escritura en el archivo fue exitosa, y si la escritura en el archivo fue exitosa, entonces va a incrementar el valor del contador. Cantidad de registros más. Listo. Eso va a ser lo único que va a hacer este método. Ahora, el otro método que vamos a construir, que es el setPersona, que va a ser el encargado de escribir los registros en el archivo, va a realizar lo siguiente. Public void, perdón, aquí no va a ser void porque tiene que regresar un verdadero o un falso, va a ser un public boolean set persona. ¿Y qué parámetros estamos indicando acá que va a recibir? Va a recibir una cantidad de registros, digamos que va a ser un int i, y va a recibir también un objeto de tipo persona, que es el mismo que viene de acá. Ok. Ahora, lo primero que vamos a hacer es validar que este número que me representa la cantidad de registros sea un número válido, o sea, que se encuentre dentro del rango de valores que debiese de tener. ¿Y cuál va a ser ese rango de valores? El rango de valores va a ser que no haya ningún registro en el archivo, lo cual significa que i va a ser mayor o igual que 0. Y se va a verificar también que i sea menor o igual que la cantidad de registros. ¿Sí? Creo que vamos a hacer solo así. Registros. Perdón. Sí. Bueno, dejémoslo así por ahora. Entonces ahí estamos validando que el número o la posición en donde deseamos escribir el registro esté dentro del rango válido de valores. Ahora, si esto no se cumple, si el número no está dentro de ese rango, entonces yo voy a lanzar, bueno, en este caso no vamos a lanzar, sino que solo vamos a mostrar un error. Entonces va a ser un system.er.println en una nueva línea
vamos a escribir número de registro está fuera del límite. El límite. Ahí está. Ok. Entonces, si el valor que me están dando acá de la posición en que va a ir el registro, del número del registro, entonces, si no está dentro del rango, va a mostrar este mensaje de error. Ahora, ¿qué pasa si sí se encuentra dentro del rango? Se recuerdan que tengo que verificar el tamaño del registro para ver si es menor o igual que el tamaño que está reservado. Entonces aquí es donde voy a hacer esa validación. Aquí voy a verificar. Y aquí podemos poner también así. Se verifica, suena feo. Verificar. Verificar que el tamaño del registro sea menor o igual que el tamaño reservado. ¿Cuál es nuestro tamaño reservado? 80, exactamente. Entonces vamos a ver si persona, que es el objeto que estoy utilizando, punto get tamaño. ¿Se recuerdan que hacía el persona get tamaño? Lo que hace es devolvernos la cantidad de bytes que ocupan todos sus propiedades, que al final van a ser los campos del registro. Entonces decimos que si el get tamaño es mayor que el tamaño de registro, ¿qué debiese de ocurrir si el tamaño, si la suma de todos los campos de la clase persona es mayor que el tamaño del registro? Debiésemos de lanzar un error, ¿va? Porque únicamente podemos escribirlo cuando el tamaño es menor o igual. Entonces lo que voy a hacer es mostrar un mensaje de error. System.r.println. Hago un salto de línea. Oh, lo escribimos. Hago un salto de línea y digo que el tamaño del registro es mayor que el establecido. Muy bien, entonces ahí está mi mensaje de error. Pero ¿qué pasa si el tamaño es menor o igual? Una de las propiedades que tenían los archivos de acceso directo es que yo puedo movilizarme o colocar el cursor del archivo en una posición en específico. Por eso es que se le llama de acceso directo, porque yo no tengo que recorrer todo el archivo, sino que yo puedo dirigirme a una dirección específica o a una ubicación específica. Eso me lo permite hacer la clase random access file. Entonces yo puedo utilizar el objeto flujo que me representa el archivo, que es de tipo random access file, y utilizar el método seek. ¿Qué es lo que hace el método seek? El método seek va a colocar el puntero del archivo para que se inicie una escritura o una lectura basados en el parámetro que se le da como entrada. ¿Cómo voy a determinar yo en qué ubicación quiero colocar el puntero del archivo para hacer en este caso, una escritura? Va a ser la variable i, que me indica la cantidad de registros, multiplicado por el tamaño del registro. ¿Sí? Que fue lo que estuvimos ejemplificando la semana pasada también. Y esto lo que hace es colocar el puntero del archivo en una posición para realizar la escritura. A ver, dice que hay un error. Ok, otra vez. Dice que necesitamos un IO exception. Entonces le damos clic a la burbujita y le damos que se añada un throws clause for Java IO exception. Entonces lo que hace es agregarnos esta línea de aquí arriba. Muy bien. Entonces, con este flujo.seek yo estoy diciendo que dentro del archivo que me representa flujo, el puntero se coloque en este número de byte.
en el número de byte que me dice la cantidad de registros que está representada por i multiplicado por el tamaño de cada registro. Una vez yo ya esté en esa ubicación, puedo realizar la escritura de los campos del registro. Y aquí es donde les decía que no vamos a escribir un objeto, sino que vamos a escribir los atributos del objeto que me van a representar campos. ¿Cómo lo hacemos? Si quiero escribir un string, voy a utilizar el método .writeUTF. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a escribir va a ser la propiedad nombre del objeto persona. Si quiero escribir un entero, entonces voy a hacer un writeInt de la propiedad edad del objeto persona. Si quiero escribir un boolean, voy a hacer un flujo.writeBoolean de la propiedad isActivo del objeto persona. Y si logro llegar hasta este punto del código, significa que yo ya terminé de realizar la escritura. Entonces puedo hacer un return true. El return true significa que sí pude hacer esto de acá. Entonces, si este método setPersona retorna true, lo que va a ocurrir aquí va a ser que se va a incrementar cantidad de registros, porque esto va a ser verdadero, el setPersona. Pero ahora, si en algún momento yo logro llegar hasta el final de este método, significa que hubo algún error. Entonces yo voy a hacer un return false. ¿De acuerdo? Entonces, con esto tendríamos ya terminados los métodos para hacer la escritura de registros dentro del archivo. Lo único que podríamos agregar acá, y también es únicamente con fines informativos, es hacer un system.out.println de los datos que estamos grabando. O que vamos a grabar, mejor dicho. Persona, dos puntos, persona.getNombre, más persona.getEdad. Y eso es únicamente para ver qué es lo que vamos a grabar. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, si no hay dudas, entonces dejémoslo hasta aquí. La próxima semana hacemos ya la prueba de la escritura. Ah, aquí hay un error. Ah, sí. Como aquí estamos lanzando un error, entonces este método va aquí a lanzar un error también y este debiese de ser capaz de lanzar un error. Todo va en cadenita, ¿va? Entonces, ¿sí? Ah, ok.